Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Azteca Opinión. Soy Paulina Mercado. Esta noche en 13 Libertad, el periodista Sergio Sarmiento nos sumerge en una de las estructuras históricamente más bellas con la que la Ciudad de México cuenta, la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. Lo acompaña Adriana Trueba, directora académica de este instituto. Gabriel Bauduco platica con Beatriz Mojica, candidata a la gubernatura del estado de Guerrero por el PRD, acerca de sus propuestas electorales, como recuperar el turismo en el estado y el voto de las mujeres. Siempre responde con la pura verdad. Y en Aquí, entre amigos, Carlos Arazraqui, José Newman y Raúl Quintanilla hablan sobre los desacuerdos de Marcelo Ebrard con la política mexicana. Y en el ring, Andrés Roemer nos presenta a John Mullen, redescubridor de la naturaleza y su conservación, quien ha causado gran sensación por sus aclamados libros Wild Ones, la historia acerca de la gente que busca animales en Estados Unidos. Así que ya lo sabe, si se perdió uno de sus programas favoritos, no olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. Hace unas cuantas semanas presenté aquí en esta capilla gótica del Centro Cultural Helénico un programa sobre Bram Stoker y su novela Drácula. Bueno, mucha gente me preguntó de dónde surgió ese escenario, de dónde surgió ese edificio especial. Déjeme decirle para empezar que esta capilla gótica del Instituto Cultural Helénico no es una imitación, no es un edificio nuevo construido para parecer viejo, sino que es un edificio que tiene toda una historia muy interesante. Originalmente, las piedras que estamos viendo aquí, la estructura que estamos viendo aquí, fue parte de una edificación en la provincia de Ávila, allá en España. ¿Cómo llegó esta construcción aquí a la Ciudad de México? Bueno, eso es parte de la historia de la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico. La capilla gótica estaba en Ávila, España. William Randolph Hearst la desmanteló y la llevó a Estados Unidos con el afán de reconstruirla ahí. Como llegó embalada en paja, en Estados Unidos la pusieron en cuarentena por miedo a la fiebre aftosa y ahí la dejaron mucho tiempo hasta que William Randolph Hearst se murió, sus herederos la vendieron y entonces Nicolás González Jáuregui, que era un empresario y un coleccionista de arte mexicano, fue a Nueva York y se la trajo por barco, piedra por piedra, y la armó aquí en México en 1954. La historia del traslado de la capilla gótica a nuestro país inicia con el magnate del periodismo y político estadounidense William Randolph Hearst. Una de sus principales aficiones consistía en comprar habitaciones e inmuebles en Europa para desmontarlos y volverlos a ensamblar en su famosa mansión de California. Durante la década de 1920, William Hearst adquirió la capilla gótica de Ávila.
Después de la muerte de Hearst en 1951, sus herederos decidieron venderla y fue así como en 1954 llegó a manos del importante empresario queretano Nicolás González de Jáuregui, acreditado coleccionista y benefactor de la educación religiosa. En un principio, su dueño la utilizaba para hacer ceremonias religiosas, pero ahora el Instituto Cultural Helénico la utiliza para presentaciones de libros o conciertos o teatro experimental o algún evento empresarial. La capilla gótica pasó a ser parte del Instituto Cultural Helénico en 1979 y desde entonces el instituto le da un uso cultural. A lo largo de toda la historia de la capilla, bueno, ha habido diferentes eventos y entonces algunos han deteriorado un poco la capilla. Antes se hacían obras de teatro y se ponían torres de luces muy altas que podían lastimar los capiteles de los arcos. Por eso es que ahora cuidamos muchísimo la capilla y ya no permitimos todas estas cosas. Las piedras numeradas de la capilla fueron trasladadas desde un almacén en Nueva York a la Ciudad de México. El coleccionista mexicano decidió reconstruir la capilla en el jardín de su casa con la ayuda del arquitecto Luis Ortiz Macedo, quien hizo algunas modificaciones como la adición de una portada plateresca traída de Guanajuato. La edición de Luis Ortiz Macedo, de hecho, dejó fundamentalmente igual el estilo tradicional de esta capilla gótica, un estilo muy común en Europa entre los siglos XII y XIII. Pero déjeme decirle que además parte de la riqueza de la capilla gótica la vemos no solamente en su estructura arquitectónica, son los cuadros y los tapices de talleres europeos muy relevantes que cuelgan en sus muros. Toda la colección de arte que está dentro de la capilla perteneció a Nicolás González Jáuregui, que era un empresario, un coleccionista mexicano, dueño de todo esto. Y bueno, la pieza más importante a mi juicio es la Inmaculada Concepción que tenemos allá abajo del maestro Murillo. Bartolomé Esteban Murillo fue el prodigio del barroco español, o sea, fue uno de los pintores más famosos del barroco español. Esto es porque Murillo era un gran pintor de Inmaculadas Concepciones y bueno, la que tenemos aquí es una de ellas y es una pintura muy bella. Uno de los retablos más importantes de la capilla es la Inmaculada Concepción del maestro del barroco español Bartolomé Esteban Murillo. En esta obra, el también conocido como pintor de las Inmaculadas representa a la Virgen como una joven que flota sobre nubes en un gran rompimiento de gloria. El cuadro cuenta con los elementos tradicionales de la Inmaculada Concepción. El fulgor que rodea a la Virgen emana de Cristo. La Virgen tiene un vestido que remite a su pureza y un manto azul símbolo de eternidad. La palma del martirio, el espejo sin mácula, la rosa que representa la belleza y la rama de olivo que simboliza la paz. Podemos observar además una obra formada por 3 óleos sobre la vida de la Virgen de Esteban Márquez de Velasco, quien fue discípulo de Murillo. En estos cuadros se observa a la Virgen rodeada de ángeles. En la parte de arriba
está San Joaquín y también Santa Ana, padre y madre de María. En la capilla también se encuentra la Virgen con el niño en brazos y 2 santos, obra de uno de los más sobresalientes pintores italianos del Quattrocento, Giovanni Bellini. En ella se puede observar una tierna y delicada Virgen María. A su izquierda se encuentra San José, quien sostiene una vara que ya floreció, símbolo de que él es quien desposaría a la Virgen. Del otro lado encontramos a San Jerónimo, uno de los llamados doctores de la Iglesia. Él tradujo la Biblia al latín y propagó la veneración a la Virgen María. Otro retablo italiano es la Madonna con infante y 6 santos. Siguiendo una temática parecida a la de Bellini, Bernardino Luini, uno de los discípulos principales de Leonardo da Vinci, representa a la Virgen sosteniendo al niño y rodeada de 6 santos, 3 a cada lado. Al lado izquierdo de la figura central está un religioso hincado y a la derecha 2 adolescentes que seguramente representan a los donantes. En esa época era común que algunos santos elegidos fuesen los santos tutelares de los donantes de la obra o de la ciudad que la albergaba. Tenemos cuadros de diferentes maestros de la pintura, pero yo creo que a mi gusto el más bonito es el que tenemos de Giovanni Bellini, que fue el maestro del Quattrocento italiano, que representa a María con el niño en brazos y 2 santos. San José de un lado con su vara florecida, porque esta era la señal para que supiéramos que él era el que iba a desposar a María, y del otro lado San Jerónimo, es uno de los llamados padres de la Iglesia, tradujo la Biblia al latín, la famosa Vulgata, y propagó la veneración a la Virgen María. Pero los retablos no están solos debajo de esta imponente bóveda ojival que está sostenida por 2 arcadas esculpidas en cantera. La verdad es que además de los retablos hay cuadros, hay esculturas y sobre todo 6 tapices provenientes de los mejores talleres de la Europa del siglo XVI. Cuatro de estos tapices con escenas del rey Ciro provienen de la ciudad de Bruselas. Estos llevaban en el borde inferior la marca BB, ya que a partir de mediados del siglo XVI se volvió obligatorio para los tapiceros de la región poner estas siglas en sus piezas. Las 2 iniciales significan Bruselas Brabante, por el nombre de la ciudad, Bruselas, y también de la región, Brabante. Otro de los tapices proviene del taller francés gobelino de Fontainebleau. Pertenece a la serie Diana y está hecho en seda y lana con hilos de plata. En él se puede observar al dios Apolo, conocido por su belleza, deteniendo su arma por excelencia, el arco. El 6º tapiz que decora la capilla fue elaborado en un taller flamenco también en el siglo XVI con lana y seda. Este tapiz representa a los apóstoles congregados alrededor de la plataforma desde la cual la Virgen María se elevó al cielo. En la parte de arriba de la obra se puede observar entre nubes y querubines a la propia Virgen. Shepherds walk.
Instituto Helénico se fundó en 1973 por el obispo Pablo de Ballester, obispo de la Iglesia Ortodoxa griega. Sus estudios se centraron en la Grecia clásica y en la Grecia helénica, es por eso que el instituto se denomina helénico. Él fue un gran conferencista y un hombre muy culto. Él adaptaba todas las obras griegas y las montaba aquí y las ponían en el teatro del Instituto Helénico. En 1979 el gobierno federal le donó al Instituto Cultural Helénico este maravilloso inmueble y desde entonces el Instituto Cultural Helénico lo tiene en custodia para futuras generaciones. Parece increíble que en medio de dos transitadas avenidas del sur de la Ciudad de México, Revolución e Insurgentes, podamos tener un pequeño recoveco como este. Aquí en la Capilla Gótica, gracias al meticuloso trabajo de preservación del Instituto Cultural Helénico, podemos tener un pedacito aquí en la Ciudad de México, una probadita de la Europa medieval. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.